5 de la tarde con 11 minutos, continuamos ya en la recta final. Este domingo todos los peruanos tenemos que elegir al próximo presidente o la próxima presidenta de la República, y nos permite este escenario analizar un poco cómo ha estado marchando, en especial en la recta final. Mónica, muy buenas tardes, gracias por este contacto con nosotros aquí en Radio 1. Ambos candidatos han tomado la decisión de cerrar sus campañas en la capital de la República, y de alguna manera esto ha generado muchas interpretaciones en cuanto al cierre de todo este proceso. Pero ¿qué podemos hablar en esta recta final de ambos candidatos? Bienvenida, la escuchamos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias primero que todo por la invitación, Richard, y también muchos saludos a Radio 1 y a todos los que nos están escuchando. Básicamente lo que nos ha deparado, digamos, estas últimas 2 semanas desde el debate técnico ha sido un cambio un poco en las propuestas o una profundización en algunos casos de las propuestas que hemos podido escuchar en los dos candidatos, ¿no? Ustedes recordarán, en el debate técnico escuchamos una serie de propuestas en diferentes aspectos, ¿no? En lo económico, por un lado estuvo el economista Juan Pari y por el otro lado estuvo el economista Luis Carranza, y cada uno tuvo ahí una serie de exposiciones. Y luego, en el debate del domingo, pudimos escuchar a los mismos candidatos desde su propia voz, un poco profundizar en algunos casos de algunas de estas propuestas, ¿no? Y si yo te soy sincera, hasta el domingo yo tenía la impresión de que todavía teníamos, en el caso del candidato Castillo, unas propuestas muy generales, más que propuestas, eran un poco él lo que nos comentaba, lo que lo motivaba, ¿no? Lo que lo motivaba, los problemas que él había encontrado a nivel nacional en sus recorridos, más que cómo se iban a solucionar esos problemas que él había encontrado. En cambio, bueno, la candidata Fujimori dio una serie de listado, casi de lavandería, de un montón de propuestas, que ahí la incógnita es de otro tipo, es cómo se va a financiar. Y luego en la semana hemos podido escuchar a miembros del equipo técnico, sobre todo del equipo de Perú Libre. Yo creo que ha sido muy positivo que en diferentes medios han salido diferentes voceros, ha salido el economista Pedro Franque, ha salido Juan Pari, ha salido Carlos Palomino, el señor Alegría también. Y el jueves, justamente ayer, al mediodía, se mostró el nuevo equipo técnico, ¿no?, de Perú Libre, e incluso profundizaron un poco en algunas propuestas. Hoy día Pedro Franque también ha sacado una columna en el semanario Hildebrand y sus treces. Y ahí, bueno, ahí podríamos conversar en general sobre estas propuestas, o no sé, Richard, si tú quieres conversar de alguna en particular. Me parece interesante esta cronología que has hecho en cuanto al tiempo y también de la aparición del equipo técnico. Quisiera hacer una comparación de lo que ha sido la primera parte de la campaña de Perú Libre. Empecemos con Perú Libre. Conocida los resultados de la primera vuelta, tenemos a Pedro Castillo como candidato a la presidencia de la República, y una de las primeras decisiones que ellos tomaron a nivel de partido era de que el único vocero era Pedro Castillo, y ante esa cierta negativa que tenía de aparecer en muchos medios de comunicación, generaba esas dudas si es que había un equipo detrás de él. Lo que tú nos has contado en estos últimos días, por lo menos desde el debate del equipo técnico, ha habido mayor participación, ya no directamente de Pedro Castillo, sino de su equipo técnico, y eso ha permitido de que la gente pueda conocer en cada uno de los sectores económicos en especial y otros, lo que quiere hacer Perú Libre. Eso le ha favorecido de alguna manera ese cambio de estrategia de lo que era anteriormente solamente el único autorizado Pedro Castillo a lo que ahora ha ocurrido en esta última etapa. Entiendo ese análisis. Sí, ahí lo que yo diría es que ha servido un poco para reducir en cierta medida la incertidumbre que yo creo que un grupo importante de la población sentía respecto a qué era lo que proponía Pedro Castillo, ¿no? De nuevo, yo creo que el profesor Castillo ha sido muy bueno al momento de darle una voz a todas las necesidades y las cosas que él ha encontrado en su recorrido, el diagnóstico de qué es lo que está pasando en el territorio, ¿no?, en las diferentes regiones en todo el país. Pero al momento de preguntar, bueno, ¿y esto cómo se va a traducir a una política de Estado, una política pública? Ahí como quedaba mucha incertidumbre. Y
sí ha habido un poco más de certidumbre. Yo sí debo de decir que a mí me parece que ha sido un poco consistente, ¿no? Porque sí en algunos momentos había unos mensajes que ahora, por ejemplo, ayer, Carlos Palomino decía que ya algunas cosas que el profesor Castillo había dicho hasta antes del debate ya no se iban a hacer. Ujú. Por ejemplo, el tema de cobrarle 70% de impuesto a la renta a las grandes empresas, sobre todo a las empresas transnacionales. Ayer Palomino salió a decir de que no se iba a hacer así, sino que se iba a cobrar un impuesto a las sobreganancias, que es un poco diferente, ¿no? Entonces sí ha habido un poco de cambios, ¿no? Ha habido cambios y tal vez un poco de inconsistencia. Y yo creo que eso también, si bien ha sido positivo, que sepamos más, también ha desnudado que hay algunas inconsistencias y yo creo que todavía, o bueno, tal vez recién esta última semana se han empezado a cerrar las propuestas, cómo irían quedando de verdad, ¿no? Una pregunta que creo que muchos economistas nos hicimos era por qué no estuvo Pedro Franque en el debate técnico y estuvo Juan Pari, que es un economista que tiene muchos antecedentes en lucha anticorrupción, pero no necesariamente tanto en manejo económico, ¿no? Entonces, eso recién la presencia de Pedro Franque se ha dado la última semana. Ujú. Entonces sí ha habido, yo creo, una mayor apertura, lo cual es positivo, pero sí ha desnudado algunas inconsistencias, ¿no? Continuando en esa misma línea a la cual nos das a conocer, efectivamente, en el caso de Juan Pari, lo conocemos aquí en Tacna porque él fue congresista electo por Tacna y todos de alguna manera tenemos una muy buena referencia en lo que hizo a nivel de lucha contra la corrupción en la comisión. Pero en lo personal y para muchos aquí en Tacna nos sorprendió cuando fue presentado en materia económica. Probablemente tiene una carrera en el tema económico, pero no ha tenido una participación o de alguna manera un pasado en el plano económico. Eso probablemente se habría dado ante el retiro de Kurt Burneo. Probablemente decir, no tengo un economista y bueno, tengo a Juan Pari, entonces él participó. Y creo que me hago la misma pregunta. Ahora teniendo nuevos rostros en el tema económico, ¿por qué no esos participaron en el debate técnico? Que fue una de las falencias en el tema de Perú Libre, justamente la participación de Juan Pari. Sí, correcto. Ahí de nuevo lo que yo rescato es, o bueno, lo que a mí más me llamó la atención en todo caso era la falta de consistencia, ¿no? Sobre todo en este tema que sonó mucho las semanas pasadas, esta semana ya no está sonando tanto, pero los temas de la importación, ¿no? Ujú. De que se iban a bloquear las importaciones, el tema de las AFPs, ¿no? Ahí ha habido como dos temas que se generó mucha confusión, que yo creo que si se le hubiera dado la voz a otros economistas, como por ejemplo Pedro Franque, que ahora ya lo está explicando un poquito más claro cuál es la idea, no se hubiera generado todo ese ruido que se generó, ¿no? Seguramente ustedes también lo han visto, como en el tema de las AFP salió todo este tema de que se va a quitar los fondos, se van a eliminar las AFPs, ahora lo que hoy día, hasta el día de hoy, se sigue clarificando ese mensaje no tan claro que se dio hace un par de semanas. Y eso no solamente le puede hacer daño a la candidatura en sí misma, al fin y al cabo, digamos, yo más que analista política soy economista también, Ujú. sino que le genera mucha incertidumbre a nosotros como votantes, ¿no? Porque no sabemos por qué, exactamente cuál es la propuesta por la que estamos votando, ¿no? O cuál es la propuesta que tenemos que analizar por la cual vamos a votar. Pero solo para comentarte un poco cuáles han sido los cambios, ¿no? Lo que en algún momento se había dicho es que se van a eliminar las AFPs y la ONP. Eso incluso lo dijo el mismo candidato Castillo. Ujú. Pero a medida que ha ido avanzando un poco los días, lo que ha venido ya diciendo la posición que parece que es la última, es más que nada más que eliminar las AFPs y las ONP, se le va a dar un rango más amplio a los que aportamos a una AFP, que podamos escoger dónde estén nuestros fondos, ¿no? Que si van a estar en una AFP, si van a estar en un banco, en una cooperativa, en un fondo, ¿no? O sea, para que podamos escoger. Y hay mucho énfasis en el tema de las pensiones, que son muy altas. Ahí sí, bueno, a nivel latinoamericano las pensiones de nuestras AFPs no son tan altas, así que eso no queda muy claro cuál es ahí la propuesta, pero digamos, ha devenido en eso, ¿no? Más que eliminar el sistema, la idea es ampliar la capacidad o las opciones que se pueda tener.
Ujú. Una cosa similar pasó con el tema de las importaciones. Con el tema de las importaciones, lo primero que se dijo fue que se iban a eliminar las importaciones y se habló mucho del tema de la papa, que cómo es posible que nosotros importemos papa, cuando producimos tanta papa, obviamente somos la cuna de la papa, ¿no? A nivel mundial. Y ahí, a medida que han ido pasando los días, de nuevo se ha ido ajustando la posición. Primero, de prohibir todas las importaciones, pasó a vamos a proteger a los productores, que eso lo dijo Castillo en el debate el domingo, pero esa protección no quedaba claro si iba a significar prohibir las importaciones, subir los impuestos, los aranceles, qué cosa iba a significar, no quedaba claro. Y de nuevo, recién ayer han salido un poco a especificar que lo que significa es aplicar un régimen que en comercio internacional se llama salvaguardas, que es prácticamente subir los aranceles de algunos productos, ¿no? Y de nuevo, todos esos cambios, subidas y bajadas, pueden haber generado mucho una turbulencia, porque no se ve consistencias en las propuestas, ¿no? Ujú. Eso es lo que ha pasado, por Correcto. ejemplo, con esas dos propuestas económicas. Y en el otro escenario, Keiko Fujimori inicialmente fue una de las primeras que habló de algunos integrantes del equipo técnico, pero cuando se tenía ya fecha para el debate del equipo técnico, al igual que Pedro Castillo, presentó otros rostros, es decir, personas, la mayoría de ellos alejados del Fujimorismo, que no tenían mucho que ver porque el primer cuadro le generó muchas críticas, porque muchos tenían hasta problemas legales. A partir de ahí comenzaron la lluvia de promesas, de bonos, que es lo que también se dio en el último debate de la candidata. Así ¿Cree es. que este nuevo equipo técnico que ha aconsejado esta lluvia de ofrecimientos, de bonos, calificado por muchos como medidas populistas, que lo único que busca es ganar votos a cambio de bonos? No sé qué análisis puede sacar de eso. Sí, correcto. Bueno, de nuevo, más que analista política, yo te puedo decir un poco del punto de vista económico. Sobre todo la inclusión del economista Carranza, que ha sido ministro de Economía, sí, digamos, resultó una adición importante en su equipo técnico. Y claro, también podría resultar un poco sorprendente que como un ministro de Economía, que incluso en algún momento había comentado algunas críticas a algunos programas sociales, Ujú. cómo es que ahora respalda esta serie de ofrecimientos, ¿no? En general, digamos, lo que se podría decir desde el debate técnico, sobre todo en las últimas 2 semanas, ¿no? Desde el debate técnico, toda esa lista de propuestas de Fuerza Popular ha estado muy vinculado no solamente a dar bonos, también ha generado, o bueno, ha dado un par de propuestas sobre exoneraciones de impuestos a diferentes ramas de la economía, ¿no? Exonerar de impuestos a las micro y pequeñas empresas durante 2 años, exonerar de impuestos al turismo durante 3 años, ¿no? Para Ujú. incentivar un poco el turismo tan golpeado por la pandemia. Y bueno, está aumentar pensión 65, aumentar juntos. Entonces ya ahí la pregunta que un poco se cae de madura es cómo se va a financiar eso, ¿no? Que creo que esa es un poco la pregunta que todos nos hacíamos cuando escuchábamos estas listas larga que dio no solamente en el debate técnico Carranza, sino también la dio la misma Keiko, y la amplió incluso, tenemos el bono oxígeno y Ujú. otras propuestas, ¿no? Carranza sí desde la semana pasada, desde días después del debate técnico, salió a los medios un poco a explicar cómo se iba a financiar y su respuesta básicamente, en términos más sencillos, ha sido endeudar, emitir deuda, ¿no? En el Estado funciona como un presupuesto familiar. Tenemos ingresos, tenemos gastos. Si hay diferencia, nos tenemos que prestar la plata de la tarjeta de crédito, le pedimos plata a un amigo o a un familiar. En el Estado es igual, ¿no? Entonces, él lo que está proponiendo es que se financie con deuda algún gasto temporal que se está planteando, que son estos bonos y todo lo demás. Ujú. Ahí, obviamente, nosotros debo de comentar un poco, Rachel, y tú me dices si tal vez me estoy poniendo muy económica, pero básicamente
nosotros con la pandemia ya como país nos tuvimos que endeudar, ¿no? Porque hemos sacado los bonos universales, el año pasado 2 veces sacamos bonos universales, este año salió el bono 600 también, y una serie de gastos adicionales que se hicieron el año pasado para financiar las villas COVID y demás cosas. Nosotros nos tuvimos que endeudar el año pasado y ya veníamos, digamos, si bien mucho menos endeudados que en los años 80 y la primera mitad de los 90, igual ya teníamos un ratio de endeudamiento que se estaba acercando al límite que nos pusimos hace como 30 años como país, ¿no? Que nuestro compromiso era que no nos pasáramos del 30% del ratio deuda-PBI. Que no sé si ustedes también seguramente todos han escuchado cuando se van a prestar plata a un banco, te recomiendan que las cuotas que paguen no sean más de 30%. Lo mismo para el país. La idea era no pasarnos de 30%. Ahorita estamos de 35%. O sea, estamos como, ya nos pasamos un poquito, pero la justificación es la pandemia. Ahora un poco con estas medidas adicionales que estaba planteando la propuesta de Keiko Fujimori, probablemente nos llegaríamos a 40. Entonces ahí la pregunta es, bueno, tal vez por pandemia, por reactivación económica se puede justificar, pero ¿esto va a seguir siendo 40 o más adelante ya vamos a volver a bajar a 30? Porque no podemos estar en 40 por siempre, ¿no? Entonces eso de nuevo no queda claro y eso yo creo que es lo que más preocupa de esa propuesta, de la sostenibilidad que tiene, ¿no? Porque un año podría ser, pero 2 años, 3 años, 5 años de gobierno, así vamos a estar. Los mercados financieros van a seguir creyéndonos que vamos a pagar nuestras deudas si seguimos con ese porcentaje tan alto de endeudamiento, ya probablemente empecemos a perder la credibilidad que hemos ido ganando, ¿no? Y eso es un poco lo que preocupa de esas propuestas. Correcto, sí, ese es un punto importante, la sostenibilidad, porque, claro, yo como gobierno puedo ofrecer todos los bonos y efectivamente mi primer año, o por lo menos en los primeros trimestres de mi gobierno, puedo ejecutarlos, pero no hay cómo asegurar de que tenga una continuidad, de que ese sector que se ha esperanzado en recibir ese apoyo, ese dinero, continúe en estos años duros, porque independientemente de quién sea, por la coyuntura mundial, que es la pandemia, la situación siempre va a ser dura. Sí, correcto. Yo creo, de nuevo, aquí también, del lado de Keiko Fujimori, también tenemos, digamos, cuestionamientos y más que nada todavía no está todo tan claro, ¿no? Parecido a como teníamos con Castillo. Sobre todo en este tema de si va a ser temporal o no este estímulo que se va a dar, ¿no? Un poco lo que la teoría económica nos dice, si tú tienes un shock temporal, o sea, algo que te golpeó y es temporal, por ejemplo, la pandemia, que supuestamente esperamos, Dios mediante que se acabe, ¿no? Entonces, tú deberías ya tomar medidas temporales también, si algo es temporal, lo solucionas con algo temporal. No deberías de tener algo temporal y solucionarlo con algo que debería ser permanente, ¿no? Porque ahí generas desbalances. Correcto. Entonces, si se está pensando apostar a efectivamente, como tú muy bien señalas, a que en verdad la gente siga recibiendo estos bonos o las exoneraciones no van a ser solo de 2 años, sino van a ser de 5 años, o empezaron 3 años, pero luego las extendieron, ahí es que empiezan los problemas, ¿no? Entonces, ese compromiso de sostenibilidad no lo hemos recibido de forma explícita tampoco del lado de Fuerza Popular, ¿no? En el caso de Castillo, yo creo que los problemas están más del lado de que no sabemos muy bien qué cosa es lo que se va a venir en términos justamente de esa sostenibilidad. Ahora Pedro Franque ha salido mucho a hablar acerca de lo importante que es que la SUNAT tenga una mayor capacidad de cobrar los ingresos fiscales para cobrar impuestos, ¿no? Porque al final, ¿cómo se financia el Estado? Se financia con impuestos. Pero, de nuevo, son cosas muy generales, ¿no? Ha mencionado, tal vez lo han escuchado ustedes también, el tema de cobrar las grandes deudas, estas deudas de más de 9.000 millones de soles que el año pasado el Tribunal Constitucional ya confirmó de que la SUNAT las tiene toda la potestad para cobrarlas, ¿no? De las grandes empresas. Pero de esas deudas, todavía 6.000 millones, que son más del 60%, están judicializadas, ¿no? Entonces, quieren financiar sus gastos cobrando eso, pero no lo van a poder cobrar, ¿no? Entonces, ahí también hay esas preguntas, también están por los dos lados. Lamentablemente, no nos están dando mucha seguridad a los ciudadanos ninguna de las dos propuestas en ese sentido, ¿no? Esos vacíos que usted identifica tuvieron que ser por lo menos tocados en un debate eminentemente técnico, porque
ese era el objetivo, es decir, al político es político, él te va a dar la lluvia de propuestas, pero si teníamos un debate técnico, eran técnicos los que te iban a explicar el cómo eso se tuvo que abordar en ese debate. Sí, efectivamente se tuvo que haber abordado en ese debate. Yo sí, de nuevo, comparando un poco los performances de cómo le fue al economista Pari y al economista Carranza, el economista Carranza fue un poco más concreto, pero abrió todas estas cuestionamientos que estamos teniendo ahorita, ¿no? El economista Pari fue muy general y como no nos queda claro qué significaban sus propuestas. Y ahí yo creo que se perdió una oportunidad valiosa para el país. Justamente por eso el Jurado Nacional de Elecciones planteó esto, ¿no? Tengamos dos debates, uno técnico y uno político, como bien señala Richard, perfecto como lo has puesto. Y en el técnico teníamos que entrar en estas cosas duras, de las preguntas de cómo vas a financiar eso, cómo vas a ampliar el empleo, cómo vas a reactivar. Esas son preguntas, por ejemplo, que todavía en el caso sobre todo de Perú Libre están muy en el aire. Ayer Pedro Franque ha dicho que la informalidad se reduce, perdón, no ha sido Pedro Franque, ha sido Carlos Palomino, dijo que la informalidad se va a reducir con diversificación productiva. Pero creo que todos aquí vivimos la informalidad día tras día. A mí me parece que la diversificación productiva no es suficiente para reducir. Entonces ahí hay preguntas, esas son las preguntas que debimos haber recibido las respuestas en el debate técnico. ¿Cómo se va a reactivar el empleo? ¿Cómo vamos a controlar toda la caída de PBI que estamos teniendo, ¿no? Ahora el tipo de cambio está aumentando muchísimo. Entonces, ahí todas esas preguntas lamentablemente no hemos recibido respuesta, ¿no? Correcto, sí. Un tema final que directamente no tiene que ver con las elecciones, pero ha sido utilizado por algunos sectores. ¿Qué pasa con el dólar? Es una pregunta que nos hacemos. Bueno, no sabemos qué pueda pasar porque no sabemos qué pasará el domingo. Pero ¿qué ha estado pasando con el dólar en estos días? Si podemos cerrar con ese tema. Sí, de acuerdo. Bueno, no es mi especialidad, pero yo te voy a comentar un poco desde los fundamentos, ¿no? El dólar a nivel mundial está cayendo, en todo el mundo está cayendo y Perú es uno de los pocos países donde está aumentando. Ahí claramente, cuando pasan ese tipo de desequilibrios, no se puede decir que la causa es externa, sino la causa es interna. Algo está pasando en el país que está haciendo que el dólar suba mucho, ¿no? Yo solamente quiero dar como un poco de background, un poco de fondo de cómo es que se maneja ese tema del tipo de cambio, porque yo sé que hay mucha gente que ha escuchado que el Banco Central interviene y que tal vez el Banco Central es el que está generando estos cambios en el tipo de cambio. Nosotros en el Perú tenemos una política que maneja el tipo de cambio, donde el BCR puede intervenir pero para reducir volatilidad. Es decir, no queremos que un día está a 3.50 y el otro día salte a 3.60. Es muy brusco, ¿no? Entonces, si es que va a haber un salto así, lo que hace el Banco Central es entra para que no sea 3.60, sino sea 3.55, como que le baja un poquito la subida para que no sea tan brusca. Eso es lo único que puede hacer el Banco Central. El Banco Central no puede subir ni bajar el tipo de cambio. Lo único que puede hacer es controlar que no sea muy violento sus movimientos. Entonces, lo que ha estado pasando es que ha habido, digamos, una serie de, mucha gente está sacando su plata, transformando su plata, convirtiendo su plata de soles a dólares, entonces la gente quiere más dólares, sube el precio del dólar, ¿no? Entonces, la gente quiere dólar, no solamente, digamos, las empresas y la gente, capitales extranjeros, sino también la gente de a pie, ¿no? Mucha gente, no sé si a ustedes les ha pasado de nuevo, pero hay mucha gente que yo conozco que está convirtiendo su plata a dólares, ¿no? Porque justamente se ha generado mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar después de las elecciones, qué va a pasar después del 28 de julio. Y cuando hay incertidumbre, la gente se refugia en lo más seguro. ¿Y qué cosa es lo que los peruanos vemos como más seguro? Los dólares, ¿no? Ahorro en dólares, es lo que compro vemos dólares. como... Así es, me aseguro con mis dólares, ¿no? Y esa incertidumbre, solamente para vincularlo a lo que hablamos hace un rato, yo de verdad creo que se ha debido a la falta de coherencia y la falta de consistencia en las propuestas de ambos candidatos, pero yo diría sobre todo de Pedro Castillo. Hay mucho miedo porque no supo explicar en su momento y hasta ahora tiene algunos problemas para explicar algunas cosas en lo económico, ¿no? Todo lo demás, digamos, tiene su vida propia, pero lo económico, cuando tú generas incertidumbre,
Hay un profesor que ha salido bastante a decir en estos tiempos, un profesor de economía, que la incertidumbre para la economía es como si fuera veneno. O sea, tú no puedes tener un sistema económico saludable con mucha incertidumbre, con la gente no sabe qué va a pasar mañana, tienen miedo, ¿no? Entonces, esa incertidumbre, que de nuevo yo creo que ha sido exacerbada porque justamente perdió Perú Libre en su momento de explicar mejor sus propuestas, y hasta ahora todavía tiene algunos problemas para explicar sus propuestas, ha generado esta incertidumbre, entonces la gente se protege comprando dólares y por eso está subiendo, ¿no? Y lo que hace el Banco Central, trata de controlar esa subida, pero no la puede detener, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación en la que estamos. Yo creo, solamente para ir cerrando de nuevo, Richard, y agradeciéndote mucho por este espacio que me has dado, que un remedio para eso sería la certidumbre, que nos expliquen mejor qué cosa es lo que va a pasar, con más transparencia, ¿no? Más transparencia de esto es lo que vamos a hacer, porque eso es lo que creemos que es lo que va a ser mejor de ambos lados, ¿no? Tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo. Yo creo que tienen una deuda para ser más transparentes y que la gente vote tranquila, pensando en que esta opción, yo sé qué cosa es lo que quiere hacer y sé cómo lo va a hacer, ¿no? Sobre todo el cómo lo va a hacer, y eso me da tranquilidad. Correcto, sí, eso, bueno, esperemos de que se pueda clarificar por lo menos en estos días, o que el conocer el resultado de las elecciones de este domingo, ya estos temas también pueda generar cierta certeza aceptando el resultado que se dé este domingo. Muchas gracias en realidad por este tiempo que nos has dado. Esperemos tener la oportunidad de dialogar más adelante, posterior a las elecciones, y ver qué se nos viene en lo posterior. Muchas gracias una vez más. Con mucho gusto, Richard. Muchas gracias. Hasta luego. 5 de la tarde con 38 minutos. Bueno.